El entierro prematuro, escrito por Edgar Allan Poe. Hay ciertos temas cuyo interés es de lo más absorbente, pero que son demasiado horribles en su integridad para la legítima finalidad de la obra de ficción. Deben evitar estos temas los simples novelistas si no quieren desagradar o causar repulsión. Solo pueden ser manejados adecuadamente cuando la severidad y la majestad de la verdad los santifica y sustenta. Nos estremecemos, por ejemplo, sintiendo la más intensa de las voluptuosidades dolorosas, con los relatos del paso de la Beresina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres, de la matanza de la noche de San Bartolomé o con la muerte por asfixia de los 123 prisioneros en la caverna negra de Calcuta. Pero en esos relatos es el hecho, la realidad, la historia, lo que nos excita. Como invenciones, los consideramos como una simple aberración. He citado algunas de las más salientes y augustas calamidades registradas, pero en esos ejemplos es la extensión no menos que el carácter de la catástrofe lo que impresiona tan vivamente la imaginación. No necesito recordar al lector que en la larga y horripilante lista de las miserias humanas tendría yo que seleccionar muchos casos individuales más henchidos de sufrimientos esenciales que la mayor parte de esos desastres colectivos. La verdadera desgracia, el colmo de las calamidades, personal y no general. Que las angustias postreras de la agonía sean soportadas por el hombre solo y nunca por el hombre en masa, es algo por lo que deben darse gracias a la misericordia de Dios. Ser enterrado vivo es, indiscutiblemente, la más terrorífica de las agonías que puede sufrir el hombre por el hecho de ser mortal. No puede negar ninguna persona reflexiva que resulte eso frecuente, muy frecuente. Los límites que separan la vida de la muerte son muy tenebrosos y vagos. ¿Quién puede decir dónde termina la una y dónde comienza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las que sobreviene una total cesación de todas las funciones aparentes de la vitalidad y en ellas no supone, sin embargo, esa cesación sino una simple suspensión, debiendo llamarse así con propiedad. Es únicamente una pausa pasajera en el incomprensible mecanismo. Transcurre cierto tiempo y un misterioso e invisible principio pone en movimiento los piñones y los engranajes mágicos. La cuerda de plata no estaba desatada para siempre, ni el vaso dorado irreparablemente roto. Pero, entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Aparte, empero, de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos y que, al ocurrir tales casos bien conocidos, de suspensión de la vida deben ocasionar, por supuesto, de cuando en cuando enterramientos prematuros. Aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo de experiencias médicas y ordinarias que prueban, como tiene lugar en la actualidad, un gran número de esos enterramientos. Puedo referir enseguida, si es necesario, 100 ejemplos de esos, perfectamente comprobados. Hay uno de carácter muy notable, y cuyas circunstancias pueden estar aún frescas en la memoria de algunos de mis lectores, acaecido no hace mucho tiempo en la cercana ciudad de Baltimore, donde ocasionó una agitación penosa, intensa y propagada con amplitud. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad que desconcertó por completo la pericia de sus médicos. Después de grandes sufrimientos, falleció o se supuso que había fallecido. Nadie, en verdad, sospechó o tuvo motivos para sospechar que no hubiese ella muerto todavía. Presentaba todas las apariencias habituales de la muerte. La cara mostraba el contorno contraído y hundido, acostumbrado en la muerte. Los labios tenían la palidez marmórea usual. Los ojos carecían de brillo. Había desaparecido todo calor. El pulso estaba paralizado. Durante 3 días dejaron el cuerpo sin enterrar. Adquirió una rigidez pétrea. En resumen, se apresuró el funeral a causa del rápido progreso de lo que se suponía ser la descomposición. La señora fue depositada en el panteón de la familia, que durante 3 años consecutivos nadie visitó. Al expirar este plazo fue abierto para acoger un sarcófago, pero ¡ay! ¡Cuán espantosa impresión esperaba al marido, quien vino en persona a abrir la puerta! Al tirar de la hoja de aquella puerta, algo vestido de blanco cayó en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer en su sudario intacto.
Una minuciosa investigación probó de modo evidente que había ella vuelto a la vida en los 2 días siguientes al del enterramiento y que en su lucha dentro del ataúd había caído con este sobre el suelo donde se había roto, lo cual le permitió escapar. Encontraron vacía una lámpara que dejaron por casualidad llena de aceite en el sepulcro y pudo haberse agotado por evaporación. Sobre el escalón más alto de los que bajaban hacia la cámara mortuoria había una ancha madera de féretro con la cual, al parecer, habíase ella esforzado por atraer la atención golpeando sobre la puerta de hierro. Mientras estaba ocupada en eso, se desmayaría de pronto o posiblemente murió, invadida por el terror, y cuando iba a desplomarse, su sudario se enganchó en algún saliente férreo del interior. Allí permaneció y así se descompuso en pie. En el año 1810 ocurrió en Francia un caso de inhumación acompañado de circunstancias que constituyen una garantía de esa afirmación de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia fue una Mademoiselle Victorine Lafoucard, una joven de ilustre familia, dueña de una fortuna y de una gran belleza personal. Entre sus numerosos cortejadores se contaban Julien Bousset, un pobre littérateur o periodista de París. Su talento y su general afabilidad le recomendaban a la atención de la heredera, por quien parecía a él sentir un sincero enamoramiento, pero su orgullo de cuna la decidió a rechazarle y a casarse con Monsieur Renel, un banquero y diplomático de cierta valía. Después de casados, no obstante, aquel caballero la fue apartando de él y llegó quizá a maltratarla. Tras de unos dolorosos años de convivencia, murió ella, o al menos su estado se parecía de tal modo a la muerte que engañó a cuantos la vieron. No fue enterrada en una cripta, sino en el cementerio de su pueblo natal. Lleno de desesperación e inflamado aún por el recuerdo de su profundo sentimiento, el enamorado abandonó la capital marchando a la alejada provincia en que estaba situado aquel pueblo con el romántico propósito de desenterrar el cadáver para adueñarse de sus espléndidas trenzas. Se encaminó a la tumba. A medianoche desenterró el ataúd, lo abrió, y en el momento de ir a despojarla del cabello se interrumpió al ver que se abrían los ojos de su amada. En efecto, la joven había sido enterrada viva. No la había abandonado por completo la vitalidad y las caricias de su adorador la sacaron del letargo que había sido confundido con la muerte. La llevó, frenético, a su morada del pueblo. Empleó ciertos poderosos remedios que le sugirieron sus grandes conocimientos médicos. Al fin revivió ella. Reconoció entonces a su Salvador y permaneció junto a él hasta que poco a poco, por grados, recobró totalmente la salud. Su corazón de mujer no era de diamante y aquella suprema lección de amor bastó para ablandarlo. Se lo concedió a Bousset. Lejos de volver con su marido, ocultó su resurrección y huyó a América con su amante. 20 años después volvieron los dos a Francia, persuadidos de que el tiempo había modificado lo suficiente la fisonomía de la dama para que sus amigos no pudieran reconocerla. Aún así, se equivocó, pues en el primer encuentro Monsieur Renel reconoció y reclamó a su esposa. Se resistió ella a semejante demanda y el fallo del tribunal la confirmó en su resistencia, decidiendo que la singularidad de las circunstancias y el largo número de años transcurrido habían hecho prescribir no solo por equidad, sino legalmente, la autoridad del marido. El diario de cirugía de Leipzig, una publicación de alta autoridad y mérito y que debería ser traducido y reeditado por algún editor americano, recoge en uno de sus últimos números un suceso muy impresionante de esas mismas características. Un oficial de artillería, hombre de estatura gigantesca y de salud robusta, fue despedido de la silla por un caballo de poca doma y sufrió una grave herida en la cabeza que le dejó insensible de repente. El cráneo estaba ligeramente fracturado, pero no se temía un inmediato peligro. Efectuaron la trepanación con todo éxito. El herido fue sangrado y se emplearon otros medios ordinarios para reanimarle. Sin embargo, cayó él poco a poco en un estado de embotamiento cada vez más desesperado y por fin se creyó que había fallecido. Como el tiempo era caluroso, lo enterraron con una indecorosa precipitación en uno de los cementerios públicos. Se celebraron los funerales en jueves. Al domingo siguiente, el recinto del cementerio estuvo, como de costumbre, atestado de visitantes y alrededor del mediodía suscitó una intensa emoción la declaración de un hombre del país diciendo que, cuando estaba sentado sobre la tumba del oficial, había percibido con claridad una conmoción en la tierra como si alguien luchase allí debajo.
Al principio se prestó poco crédito a la declaración de aquel hombre, pero su visible terror y la obstinación furiosa con que persistía en su relato produjeron al cabo su natural efecto en la multitud. Fueron traídos a toda prisa unos azadones y la tumba, de una profundidad vergonzosamente pequeña, fue vaciada en unos minutos, dejando enseguida aparecer la cabeza de su ocupante. Tenía entonces todo el aspecto de un muerto, pero estaba casi de pie en la caja, cuya tapa había levantado en parte. Fue transportado desde luego al hospital más próximo, donde declararon que vivía aún, aunque en estado de asfixia. Algunas horas después volvió a la vida y con palabras entrecortadas refirió su agonía en el fondo de la tumba. Según su relato, aparece evidente que antes de caer en la insensibilidad tuvo, mientras le enterraban, que permanecer consciente de que vivía más de una hora. Habían llenado con descuido la tumba de una tierra que resultó ser sumamente permeable, gracias a lo cual pudo infiltrarse por ella un poco de aire. Oyó pasos sobre su cabeza y se esforzó por hacerse oír a su vez. Según él, el ruido de la multitud sobre el suelo del cementerio fue el que lo despertó de su profundo letargo. Pero, no bien estuvo despierto, se dio plena cuenta del espantoso horror de su situación. Habiendo mejorado su estado, según dicen, el enfermo parecía en vías de completa curación cuando sucumbió víctima del charlatanismo de un experimento médico. Le fue aplicada una batería eléctrica y expiró de repente en uno de esos paroxismos estáticos que ocasiona a veces ese procedimiento. Al mencionar la batería eléctrica, vuelve a mi memoria un caso muy conocido y realmente extraordinario en que su acción demostró eficacia haciendo volver a la vida a un joven procurador de Londres enterrado desde hacía 2 días. Ocurrió esto en 1831 y produjo en aquella época una gran sensación en todos los sitios donde se habló del asunto. El paciente, Mr. Edward Stapleton, murió aparentemente de fiebre tifoidea, acompañada de ciertos síntomas anormales que despertaron la curiosidad de los médicos que la atendían. Cuando le creyeron muerto, rogaron a los amigos del difunto que autorizasen un examen post-mortem, pero le fue negado. Como sucede con frecuencia cuando se reciben tales negativas, los profesionales decidieron exhumar el cuerpo y practicar la autopsia despacio y en privado. Se llegó a un acuerdo fácilmente con una de esas numerosas empresas dedicadas a tal género de trabajos que abundan en Londres, y la tercera noche después del funeral, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de 8 pies de profundidad y depositado en la sala de operaciones de un hospital particular. Acababan de practicar una incisión de cierta extensión en el abdomen, cuando el aspecto fresco e inalterable del sujeto sugirió la idea de una aplicación de la batería. Los experimentos se sucedieron, produciéndose los efectos habituales, sin ocurrir nada característico bajo ningún concepto, excepto en 1 o 2 ocasiones en grado mayor de apariencia de vida que de ordinario en la acción convulsiva. Se hacía tarde, despuntaba el día y había que pensar, por último, en algún medio para realizar al punto la disección. A todo esto, un estudiante se mostraba deseoso en sumo grado de comprobar una teoría suya e insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Se hizo una gran incisión previa y colocaron enseguida un alambre en contacto con ella. Entonces el paciente, con un rápido, aunque nada convulsivo movimiento, se levantó de la mesa, dio unos pasos por en medio de la estancia, miró a su alrededor desasosegado durante unos segundos y luego habló. Lo que dijo era ininteligible, pero pronunció unas palabras. Silabiaba con precisión. Después de haber hablado, se desplomó pesadamente sobre el suelo. Durante algunos instantes permanecieron todos paralizados de terror, pero la urgencia del caso los hizo recobrar pronto su presencia de ánimo. Se vio que Mr. Stapleton estaba vivo, aunque desmayado. Le dieron éter a oler y revivió, recobrando rápidamente la salud y siendo devuelto a la compañía de sus amigos, quienes no tuvieron conocimiento de su resurrección hasta quedar descartado todo temor de una recaída. Puede imaginarse su asombro, su arrebatada estupefacción al saberlo. La más emocionante particularidad de este suceso, sin embargo, va unida a las afirmaciones del propio Mr. Stapleton. Declaró que en ningún momento había estado completamente insensible y que, de un modo sordo y confuso, se dio cuenta de cuánto le sucedió desde el instante en que los médicos pronunciaron la palabra muerto hasta que cayó desmayado sobre el suelo del hospital. «¡Estoy vivo!»,
Eran las palabras incomprendidas que, al reconocer la sala de disección, procuró emitir angustiado. Sería cosa fácil multiplicar relatos como estos, pero me abstengo de hacerlo, pues en realidad no es necesario para afirmar el hecho de que ocurren tales enterramientos prematuros. Cuando pensamos lo raro que es, debido a la naturaleza de los casos, que esté en nuestro poder descubrirlos, debemos admitir que pueden suceder con mayor frecuencia sin conocimiento nuestro. Entre los cementerios cuya poda se realiza con algún fin y en bastante extensión, hay en verdad muy pocos donde no se encuentren esqueletos en posturas que sugieren las más espantosas sospechas. Espantosa es, por cierto, la sospecha, pero es más espantosa aún esa sentencia de muerte. Puede afirmarse sin vacilación que no existe hecho tan apropiado para inspirar la suprema angustia corporal y mental como el de un enterramiento en vida. La insoportable opresión de los pulmones, los vapores sofocantes de la tierra húmeda, lo ajustado del sudario, el rígido abrazo de la estrecha morada, las tinieblas de la noche absoluta, el silencio parecido a un mar arrollador, la invisible pero palpable presencia del gusano triunfante, estas cosas, con el pensamiento del aire y de la hierba de encima, unido al recuerdo de los amigos queridos que volarían a salvarnos si tuviesen noticias de nuestro destino. La conciencia de que ese destino no podrán conocerlo nunca y de que nuestra fatalidad sin esperanza es la muerte efectiva. Estas consideraciones, digo, aportan al corazón que todavía late un horror tan espantoso e insufrible que la más intrépida imaginación tiene que retroceder ante él. No conocemos nada tan angustioso sobre la tierra, ni podemos soñar nada que sea la mitad de horrendo en las regiones más profundas del infierno. Y por eso todos los relatos acerca de dicho tema tienen un hondo interés, un interés que, aún así, a través del sagrado terror del tema mismo, proviene de un modo propio y peculiar de nuestra convicción respecto a la verdad del tema relatado. Lo que voy ahora a contar está tomado de mi propio conocimiento, de mi experiencia positiva y personal.